Mi madre es de República Dominicana, mi papá es de Grenada, es otra isla de ahí también, de las Antillas, y ellos dos se conocieron en Israel. Em, las islas y todo lo que son las Antillas Menores no es un lugar que Latinoamérica, que no miramos mucho ahí. Me preguntan de dónde sos, me cuesta mucho porque ahora tengo que decir, también soy argentina, tengo mucho tiempo en Argentina, entonces pero mis raíces y mi esencia es dominicana. Y yo siempre desde chica me quise ir de República Dominicana, pero no a donde te decían que te tenías que ir. A vos te decían que te tenías que ir a Estados Unidos, básicamente. Entonces yo los fines de semana me la pasaba con mi abuela en estos barrios más populares y con ella yo aprendí calle. Yo a los 16 años en Dominicana, vos si tenés el pelo rulado, crespo, que tengo yo, está mal visto. Ese pelo se le llama pelo malo. Ahora, si vos lo tenés lacio, el pelo lacio es pelo bueno. Mi madre no quería que yo me vaya porque decía que yo era muy chica. Y mi padre dijo, yo me tuve que ir a los 17 años también, así que vos te vas. Y yo dije, vamos todavía. Sara tiene 40 años. Actualmente vive en Bariloche, en la Patagonia Argentina. Nació en Saint Vincent and the Grenadines, que es una pequeña isla en las Antillas Menores del Caribe, y de muy chica se mudó junto a sus padres a Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Un encuentro con argentinos le cambió la vida y a los 17 años tomó la decisión de emigrar hacia Argentina. ¿Por qué sentía que Dominicana no era un lugar para ella? ¿Qué fue lo que encontró en Argentina? ¿Cómo es que, a pesar de sentirse más diferente en Argentina que en su lugar de origen, en Buenos Aires, se sintió menos discriminada? Te invito a esta conversación para descubrir los caminos de la vida de Sara que la llevaron desde playas caribeñas hasta la nieve de la montaña patagónica. Hoy, Hotel de Inmigrantes Podcast recibe a Sara Brathwaite. Es un sábado por la mañana de fines de julio y estoy conectado virtualmente con Sara. ¿Cómo andas, Sara? Buen día, gracias por conectarte. Hola Fede, buen día. Bueno, mil gracias por la invitación. Es un sábado, ¿qué día es hoy? Ya yo no sé qué día es, pero está todo blanco en Bariloche. Con eso te digo Hermoso. todo. Genial, qué lindo, qué ganas de estar ahí. Bueno, hemos llegado a hacer esta conversación gracias a un puente que ha hecho una amiga en común, Paula, así que le mandamos un saludo para cuando lo escuche, que sí o sí lo va a escuchar ella. Y lo que me gusta de esta conversación, Sara, es que vamos a cubrir alguna parte del mapa que todavía no he cubierto en episodios anteriores. Así que, bueno, si te parece, vamos a ir haciendo un recorrido por lo poquito que sé de tu vida y también un poquito por la de tus padres. ¿Dónde naciste, Sara? Me encanta lo del recorrido del mapa porque te voy a recorrer por toda la región del Caribe, te voy a llevar un poco a Israel, nada que ver. Pero la historia es así, yo nací en Saint Vincent and the Grenadines, es una islita en las Antillas Menores del Caribe, y yo nací ahí porque en ese momento mis padres, ambos ingenieros, estaban trabajando en la zona. Eh, Mi madre es de República Dominicana, mi papá es de Grenada, es otra isla de ahí también, de las Antillas, y ellos dos se conocieron en Israel, porque estaban estudiando, haciendo la maestría en ingeniería hidráulica. Viste que en Israel eh, tienen mucha expertise en cuanto a la gestión del agua, es un recurso muy escaso, así que se fueron allá, becados ambos por sus países, sus respectivos países, y se conocieron, tuvieron 2 años en Israel,
se enamoraron, se juntaron y volvieron a las islas, volvieron a traer todo su conocimiento y a compartir todo eso a, bueno, a todas las Antillas menores y las mayores también, ahí en el Caribe. ¿Y a cuál isla volvieron? ¿A Grenada o a Dominicana? A ¿O ahí todas. ya fueron a San Vicente? No, ellos volvieron, es que no sé cuál fue la primera, realmente no sé cuál fue el primer lugar, pero estuvieron prácticamente por todas, estuvieron en Trinidad y Tobago. De hecho, mi hermano, yo tengo dos hermanos, mi hermana mayor de parte de madre, mi madre tuvo un primer matrimonio y después con mi papá tuvo, digamos, a mi hermano y a mí, y mi hermano fue engendrado en Trinidad y Tobago. Así que ellos estuvieron por todos lados y actualmente ellos están separados. Mi madre vive en República Dominicana y mi padre sigue recorriendo todas las islas para ayudar a, digamos, a que las comunidades ahí del Caribe puedan tener agua potable, porque en realidad esa era la misión de ellos dos. ¿Es algo común, Sara, que las personas de las Antillas y del Caribe se vayan moviendo mucho por las diferentes islas, que si las vemos en el mapa parecen que están muy cerquita, pero no sé cómo es la logística, no sé si es caro, no sé si está en el horizonte de las personas que viven en las islas ir moviéndose? ¿Cómo funciona eso? No, diste un punto clave, justamente. No, primero, no es nada barato moverse de una isla a otra, o sea, para que te hagas una idea, ir de República Dominicana a Grenada, que es ahí nomás, si vos lo ves en el mapa, primero que no hay vuelos directos, no hay conexiones entre ellos. Tenés que pasar, bueno, en los 90 lo hacíamos vía Puerto Rico, ahora se está haciendo vía Miami, pero un vuelo de Dominicana a Grenada te puede salir $800, $1000, con lo cual no es nada barato. Y entre islas, recién ahora hay algunas aerolíneas locales que están tratando como de hacer conexiones, Barbados, Antigua, eh, eso, Grenada, San Vincent, Trinidad y Tobago, pero no es económico ¿Y en barco? tampoco. Ni aunque la distancia sea muy, muy cortita, porque, por ejemplo, creo que entre Saint Vincent y Grenada sí están más cerquita, pero igual no sirve. Exactamente, no hay ese nivel de conectividad entre islas, es muy loco. Aparte, algunas islas, bueno, como sabrán, fueron colonias inglesas, otras francesas, otras holandesas. Bueno, donde estuvieron mis padres, principalmente recorren las islas inglesas, de colonia inglesas, que en algunos casos ya tuvieron su independencia hace poquito, tipo 40 Sí, años. en los 80, Bueno, 70, 80. claro, sí, sí, es muy loco. Em, las islas y todo lo que son las Antillas Menores no es un lugar que Latinoamérica y tampoco nosotros los dominicanos que estamos en la región, que no miramos mucho ahí. Em, Nos enseñaron a mirar a Estados Unidos y nos enseñaron a mirar a Europa, pero no nos enseñan a mirarnos a nosotros y lo que somos como región. Entonces, eh, por eso esas islitas tienen como esta cuestión medio de escondidas, misteriosas. En Latinoamérica no nos enseñan a mirar a las islas, al Caribe, a la región del Caribe, eh, digamos, de manera completa, porque hay una idea del Caribe, bueno, esto de playas y cocos y mangos y nada más. Y por ahí el Caribe que solamente es Cuba y quizás Punta Cana, que Punta Cana está dentro de República Dominicana, ni siquiera hay mucha gente que no reconoce que Punta Cana es un municipio de República Dominicana. Y asimismo, dentro de Dominicana tampoco nos enseñan a mirarnos, ¿no? Como región ahí en el Caribe. eh, y conocemos poco de lo que son las Antillas y lo que son esas islas.
Sara, vos naciste en Saint Vincent, me decías antes, y viviste tu infancia en Dominicana, ¿es así? Exacto. Yo nací en San Vincent. eh, cuando yo nací, mi hermano estaba en Grenada, lo cuidaba mi abuela, porque mi madre trabajaba, mi padre también, mi papá estaba, me parece que en ese momento, no sé si en Trinidad y Tobago, y mi madre toma la decisión de decir, quiero volver a mi tierra porque ya no puedo seguir rodando, y así criar a mis hijos en República Dominicana. Entonces, por eso yo me crié en República Dominicana. Viví toda mi infancia en República Dominicana, en Santo Domingo, que es la capital, y mientras que mi padre durante muchos años de mi primera infancia, él estuvo un poco ausente por esto de, bueno, tener que trabajar, de estar viajando entre las islas, Antigua, Barbados, Trinidad y Tobago, y nosotros nos quedamos ahí en Santo Domingo. Sara, Saint Vincent es una isla pequeñita con más o menos 100.000 habitantes y en tu infancia pasaste a vivir a Dominicana, muchísimo más grande, muchísimo más relevante, importante en el mapa, digamos, de continental, como decíamos antes. eh, 10 millones de personas, 100 veces la población de Saint Vincent. ¿Cómo es? ¿Cómo fue ese cambio en tu primera migración, digamos? Yo no lo sentí porque yo era muy chica, estoy hablando de que yo no fui al año. No, Ah, no, yo pensé no, que era de más grande. Ok. claro, no, no, yo no, yo siempre estuve, para mí, mi vida es en Dominicana, más allá de que nací en San Vincent, y tampoco tuve mucho vínculo con las islas, que eso era lo que te decía, de que no nos enseñaron a mirar ni a valorar tampoco las islas, más allá de que mis padres, principalmente mi papá, eh, eh, teni- primero que él es de Grenada y siempre estuvo trabajando en las islas. Nosotros viajábamos de chicos, a Antigua principalmente, eh, pero no tengo, lamentablemente, te juro que hoy en día eh, me da mucha tristeza que no haya podido tener mucho más vínculo con esa parte de mí, porque son culturas muy distintas a la latina. Ellos Sí. tienen la cultura inglesa. Y en todas las islas, en Grenada, que obviamente yo conozco Grenada, he viajado, he ido, de donde es mi papá, también isla de 100.000 habitantes, no más. Las islitas son así. Y República Dominicana, dentro de la región del Caribe, pertenece a lo que sería las Antillas Mayores. En el Caribe vos tenés Antillas Mayores y Antillas Menores. Las mayores vienen siendo las islas que son, digamos, territorialmente más grande y en población también, densidad poblacional mayor. República Dominicana es una de ellas, es la que está como más posicionada en cuanto a desarrollo, y bueno, siempre estuve ahí, por eso también yo digo, bueno, me preguntan de dónde sos, me cuesta mucho porque ahora tengo que decir, también soy argentina, tengo mucho tiempo en Argentina, entonces pero mis raíces y mi esencia es dominicana, eso te lo puedo garantizar. Y si hablamos de raíces familiares, Sara, ¿las raíces de tus padres las conoces? La de mi madre sí, porque es con la que estuve vinculada toda mi infancia, que es ahí en República Dominicana, y la de mi padre, muy poco, obviamente, conozco la historia, obviamente, digamos, estamos hablando de una historia de africanos que fueron esclavizados, mis abuelos, de parte de mis abuelos paternos, no terminaron ni siquiera la primaria. Mi papá tenía 8 hermanos, bueno, uno falleció, ahora son 7, y el único que tuvo la oportunidad de estudiar, bueno, por sus esfuerzos, su empeño y su gana de decir hay que salir adelante y hay que salir de acá, fue mi padre. Entonces él obtuvo una beca para ir a Trinidad y Tobago y estudiar ingeniería.
porque su papá, o sea, mi abuelo era como sería acá maestro mayor de obra, Ujú, y entrenada. Entonces, ese es el origen, un origen muy humilde de mi padre tener que levantarse a las 5 de la mañana a darle de comer a los chanchos para irse caminando 3 kilómetros a la escuela, y de ahí salió. Y en el caso de mi madre también es una historia parecida, pero no tan, digamos, no tan precario, por decirlo de una forma, porque en el caso de mi padre realmente yo conocí la casa de mis abuelos y cómo era que vivían y bueno, y en el caso de mi madre era distinto porque si bien mis abuelos vinieron del campo, de la zona del Cibao de República Dominicana a la capital, a la ciudad, mi abuela tampoco, mis abuelos tampoco terminaron ni siquiera la primaria, pero mi mamá tiene 3 hermanos, eh, mi abuela se ocupó de que sus 4 hijos fueran profesionales. Entonces, tengo a mi madre que es ingeniera, mi tío médico, un tío arquitecto y un tío ingeniero químico. Fíjate vos cómo en aquella época y con digamos, con todo este contexto, que mi abuela es una gran referente para mí, ujú. porque Eh, es una mujer con muy poca formación, digamos, y algunos valores también. Si profundizamos ahí, es como vos decís, wow, qué locura. Y fíjate que se dedicó a que sus hijos puedan tener, digamos, una formación académica, que fueran profesionales y que puedan progresar. A diferencia de sus hermanas, o sea, de mis tías abuelas, que sus hijos ninguno no estudiaron. Entonces, esa es la historia, como en resumen, de dónde vienen mis padres, de dónde vienen mis abuelos. Y yo, digamos, en República Dominicana hay hay como un mandato que baja culturalmente de que vos tenés que irte del país para poder progresar. Y esta cuestión del progreso está medido en cuanto a lo económico. Digamos, progreso es igual a económico, tenés que hacer plata, básicamente. Esa es como la impronta. Y yo siempre desde chica me quise ir de República Dominicana, pero no a donde te decían que te tenías que ir. A vos te decían que te tenías que ir a Estados Unidos, básicamente. Ni siquiera a Europa. Por ahí Europa, pero eh, el sueño americano te lo vendían ahora ya te lo venden un poco, ya no es tanto sueño, me parece que es un poco pesadilla, por lo que vengo escuchando en Dominicana, pero eso era lo que te vendían. Y yo como rebelde siempre dije, no, pero a mí no me interesa ir a Estados Unidos. Eh, Prefiero explorar otros lados. Y así terminé en Argentina. Y cuando me pongo a pensar, digo, bueno, pobre mis padres también, que vienen con ese mindset, por decirlo de alguna forma. Yo encontré otro tipo de progreso, ¿no? Económico en Argentina. Así que es como muy, nada, es como contar esta historia de emigrar, de salir buscando el progreso y cuando llegas a Argentina te encuentras con un montón de cosas que nunca me imaginé y que también significan progreso para mí, aunque no sean en términos económicos. Ahí vamos a entrar en eso que me interesa mucho, sobre todo con la coyuntura que estamos viviendo ahora de acusaciones que nos entran por todos lados. Pero antes de entrar en en la etapa argentina de tu vida, me gustaría saber un poquito de cómo era tu infancia y el principio de tu adolescencia en Dominicana. No conozco Dominicana, sé que las islas tienen muchas particularidades, pero al mismo tiempo esta es una isla bien grande. Entonces, ¿qué recordás en cuanto a rutina, gente, qué hacías además de la escuela, lo que te acuerdes que te haya quedado más marcado? Bueno, en mi caso particular, yo, eh, pa- decimos así muy claramente, como te digo, mis padres profesionales, ya con cierto nivel, em, digamos, de calidad de vida bien.
yo fui lamentablemente a un colegio católico porque, tengo que hacer una aclaración, o sea, mi madre, mis padres, religión cero, o sea, no, nunca les interesó, pero me mandaron a los que son estos colegios de La Salle, las sallistas, ahí en República Dominicana, entonces hice todo lo que es la trayectoria escolar en este colegio católico, que lo odiaba mucho, ya te voy a hacer algún par de cuentos. Y entonces yo iba entre estos barrios de clase media, media alta, Santo Domingo durante la semana, el colegio, tareas. Yo siempre fui una estudiante muy aplicada, hacía todo lo que tenía que hacer y la típica nerd que se sacaba 10 en todo. Eh, y los fines de semana yo me iba a la casa de mi abuela, te estoy hablando cuando yo tenía 8 o 9 años, hasta los 11, que mi abuela vivía en un barrio más popular. Entonces, por eso te contaba que mi abuela para mí es una referente muy importante, porque eran muy opuestas lo que es mi madre con lo que era mi abuela. Mi madre, comodidad pura, viste, no, todo tenía que hacerlo en el auto. Mi abuela ni siquiera sabía manejar, todo era en lo que se llaman motoconchos, que son unos motores taxis que vos, o sea, pones en riesgo tu vida. Y mi abuela era adventista, o sea, era fiel seguidora de esa religión. Entonces yo los fines de semana me la pasaba con mi abuela en estos barrios más populares y con ella yo aprendí calle. Yo aprendí calle con mi abuela. Mi abuela me llevaba al mercado porque ella se negaba a ir al supermercado. ¿No? Al supermercado, que es un local, con aire acondicionado, todo lindo, arreglado. Bueno, mi abuela iba al mercado, piso de tierra, la gente gritando. Te tenés que, mi abuela me enseñó, la plata te la tenés que guardar en el pecho, en los senos, ¿no? Debajo Ajá, del corpiño. Entonces, todas esas cosas me las enseñó mi abuela. Tomar el transporte público y la calle. Ese vestido y ese caldero que yo muestro en las fotos, principalmente el caldero, mi merienda eran los residuos de arroz con habichuela y yo me sentaba en la vereda con el caldero en la mano a comerme el arroz con habichuela de merienda, imagínate. Entonces, en la casa de mi abuela hacía eso. Entonces, esos son por ahí mi primera infancia hasta los 10 y ya la adolescencia yo hacía danza y estaba también, digamos, desde la danza, desde la escuela de danza y el carnaval, yo participaba del carnaval, de comparsas, ahí me vinculaba de vuelta con otros digamos, con otras personas, con lugares también más populares, los barrios, y entonces yo me fui moviendo mucho entre esos dos mundos, lo cual me dio a mí también esta posibilidad de pensar mucho para quién soy, a dónde estoy, por qué esto sí, por qué esto no, a esa edad, ¿no? Y a esa edad y con las limitaciones también que tenía en ese momento porque la bajada de los mensajes y los mandatos eran muy fuertes. Yo a los 16 años en Dominicana, vos si tenés el pelo rulado, crespo, como lo tengo yo, está mal visto. Ese pelo se le llama pelo malo. Ahora, ujú, si vos lo tenés lacio, el pelo lacio es pelo bueno. Acá comenzamos a hablar de racismo, ¿no? En un país donde hay porcentaje mulato, negro y un porcentaje pequeño es blanco, muy pequeño. Si se consideran, si es que se puede considerar blanco, pero bueno. Entonces yo a los 16 en mi colegio, ya en etapa de rebeldía, yo dije, mi mamá, bueno, ella me alisaba el pelo, me lo comenzó a alisar como a los 11 años, y a los 15 y 16 yo dije, yo quiero tener mi pelo natural porque yo soy negra. Yo quiero tener mi pelo natural porque yo tengo que alisarme el pelo. Y llegué un día al colegio con el pelo, digamos, rapado, porque para vos poder sacarte el alisado tenés que dejar que comience a crecer ¿no? Tu pelo natural, tu raíz. Entonces me tuve que rapar. Y el director del colegio, que yo era la alumna, o sea, todo el ujú, colegio me conocía, impecable.
me sacaron de la fila de la formación para preguntarme por qué me había cortado el pelo, que yo no podía tener el pelo así porque parecía un varón. Y yo le dije al padre, el hermano Antonio se llamaba, le dije, discúlpeme, señor, pero este es mi pelo, ¿qué quiere que haga? No sabía qué responderme, señor, así que me devolvió a la fila. Y desde ese entonces, digamos, defiendo mi identidad. No sabes el bullying que me hacían y a mí no me importaba nada. En la calle, en el colegio, en todos lados me hacían bullying por el pelo, porque yo me animé a llevar el pelo natural. Que yo te estoy hablando 2002, 2003, 2004, ya 2005 vine a Argentina. Interesante, No, Sara. Tengo entendido que el principal símbolo de la revolución de los 60 afro en Estados Unidos también era el pelo. claro, es importante, pero eso no, eso en Dominicana no, No había no, llegado todavía, o no se había no, no, instalado. no, 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 era impensable que vos te dejes el pelo así en ese momento. Y ahora, 2026, ahora es muy loco. Yo dije, bueno, yo fui una pionera con esto, ¿cómo no lo patenté? Sara, contame un poco cómo fue que decidiste Argentina en vez del mandato de Norteamérica o de Europa, y después nos metemos un poquito en cómo fue la llegada a Argentina. Pero primero, contame la decisión. Bueno, yo tenía, en principio tenía planeado, no, Estados Unidos no fue una opción. Fui a Nueva York sí, a los 16 justamente fui a Nueva York, porque tengo familiares allá. Todo el dominicano tiene un familiar en Estados Unidos, es así. Fíjate vos, en Nueva York, no sé si conoces, hay una zona en Manhattan, una zona que se llama Washington High, que viene siendo un pequeño dominicana. En Nueva York hay como 1 millón de dominicanos, dos, no sé cuánto. Entonces todo el mundo tiene un familiar en Estados Unidos. Y yo fui a la casa de una tía, estuve un mes. Ese fue mi viaje de egresado, porque yo decidí no hacer el tipo del viaje de egresado en grupo. Dije, quiero un viaje y me fui a Nueva York. Y conocí, viste, y dije, no, obviamente, no sentí la energía de decir que pertenezco acá. Se notaba mucho esta cuestión de los negros por un lado, Brooklyn, mi familia estaba en Brooklyn. Todo tan sectario, por decirlo de alguna manera, y sectorizado, ¿no? Cada uno tiene que estar en el lugar al que pertenece, no se puede mezclar, bueno, esas cosas que no iban conmigo. Entonces yo había en un momento pensado en Barcelona, porque en un viaje que había hecho anteriormente, me pareció una ciudad muy interesante. Yo quería estudiar algo vinculado con la televisión, con los medios de comunicación, que ya yo estaba también a los 15 años, más o menos, sí. Yo participaba como una especie de, ¿cómo explicar?, de asistente, pero después del colegio yo iba a un programa de televisión a aprender cómo era todo el tema de producción y demás. Y en ese programa, que era, por decirte, una especie de como Susana Jiménez, pero de República Dominicana, se grababa los miércoles y se transmitía los domingos. Ahí yo tuve la posibilidad de conocer a muchos artistas, porque, bueno, ella hacía entrevistas, artistas internacionales y demás. Y uno de los artistas que tuve la posibilidad de cruzarme fue a Diego Torres. Eh, Y fue, entonces, y fue todo color esperanza ahí. Color Esperanza, exactamente. Cuando Diego Torres estaba con el tour de Color Esperanza, o sea, conocía a un montón de artistas y estaba en ese momento, bueno, lo de Barcelona no se me dio, y estaba ahí buscando, pero ¿a dónde me voy? Tengo que irme. O sea, yo tenía la necesidad de irme de República Dominicana, no solamente por el mandato este de que, obviamente, ¿no? De que hay que irse para progresar, pero yo también sentía que yo no encajaba en la sociedad, arrancando por mi rebeldía de decir, pues yo, ¿por qué yo no puedo usar mi pelo así, no? Y un montón de cosas, ya yo recorría también estas experiencias en el carnaval, de bailar en las comparsas, me daba como otra visión, otro punto de vista, digamos, de quiénes somos, de lo que podríamos también ser como sociedad, y sabía que yo no lo, en ese momento yo no
como que no encajaba. Entonces tenía que buscar otro lugar. No se me dio lo de Barcelona, conozco, me cruzo con Diego Torres en este programa, y ahí me surge, yo no sabía absolutamente nada de Argentina. Y digo, es argentino, porque en el intercambio con él, lo que yo hacía en ese programa era, bueno, recibir a los artistas, hacer lo que se sientan cómodos, asistirlos, digamos, acompañarlos, que del camerino al estudio, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero yo era una piba de 15, de 16 años. ¿Entendés? Y ahí me surge la idea de Argentina. Hay un país que se llama Argentina y que tiene personas así muy copadas, como todo el equipo con el que andaba Diego Torres eran como muy copados, a diferencia de todos los otros que había conocido. O sea, yo me Mirá vos. crucé, no me acuerdo el nombre de este actor. Mira, yo me crucé a Zoe Saldaña. Zoe Saldaña ahora es una actriz de origen dominicano, está en Estados Unidos. O sea, me crucé con un montón de artistas realmente importantes en ese momento. Y a mí me llamó mucho la atención la simplicidad y la simpatía de Diego Torres y de todo su equipo, de sus managers, de sus músicos. Y ahí me saltó la luz de Argentina, te juro, fue así. Y a partir Y de eso, ¿cómo se materializó? bueno, yo siempre fui muy proactiva. Entonces, yo, eh, un detalle importante. Hasta ese momento, mi nacionalidad era de San Vincent and the Granadinas. Yo no tenía la nacionalidad de República Dominicana. Entonces yo era una extranjera en República Dominicana, digamos, legalmente. Entonces, cuando yo digo, comienzo a investigar, ya estábamos con internet, comienzo a buscar universidad, ver dónde yo puedo estudiar esto que tenga que ver con comunicación, etcétera. Lo armé todo en 3 meses. Yo me tenía que ir, ya yo había terminado el colegio, ya yo había terminado el colegio en ese momento, ya yo me había anotado en una universidad en Santo Domingo, había arrancado la carrera de comunicación social, este, mm, pero estaba con esa necesidad de irme. Y en 3 meses averigüé todo por internet. Yo ni siquiera había venido de vacaciones, nada, no sabía nada, no conocía a nadie, lo único que conocía es lo que te digo, ni siquiera sabía de Maradona, mira, para que tengas una idea. Sabía que Argentina era, mira, lo único que yo conocía de Argentina era Evita. Esto es otro detalle. ¿Y sabes por qué conocía de Evita? Porque eh, sí, cuando yo estaba ahí con el tema de los programas de televisión, uno con los que yo también asistía, porque yo comencé a asistir a un montón de programas, como asistente de producción, por decirlo de alguna forma, em, se produjo el musical Evita. ¿Viste el musical Evita? Yo no me acuerdo de quién es. Yo participé del musical Evita en backstage. Entonces ahí ya yo conocía un poquito más desde el musical, un poco de Argentina. Pero yo conocía el musical de Evita, Perón, que a nosotros nos enseñaron en el colegio que Perón era un dictador, y bueno, Diego Torres. No sabía más nada de Argentina, porque en Dominicana en ese momento, y carne, y que se comía mucha carne, nada más. Yo en 3 meses en internet busqué información, universidad, dónde puedo vivir, barrios que sean medianamente seguros, entre comillas. Hice un presupuesto, se lo mostré a mis padres. Mi madre no quería que yo me vaya porque decía que yo era muy chica. Y mi padre dijo, yo me tuve que ir a los 17 años también, así que vos te vas. Y yo dije, vamos todavía. O sea, mi papá me apoyaba y mi mamá no. Y así fue. Eso fue, yo te estoy hablando, lo de Diego Torres habrá sido, no sé, en octubre, noviembre. Mi madre en ese momento trabajaba, ella siempre trabajó en el Estado, en República Dominicana, todo lo que tiene que ver en la gestión de recursos hidráulicos, represas y demás. Entonces ella tenía contactos en el gobierno y pudo rápidamente gestionarme la nacionalidad dominicana para yo poder venir a Argentina con nacionalidad dominicana. ¿Por qué motivo? Porque en Argentina no hay embajadas de San Vicente. Entonces, si yo venía con mi nacionalidad de San Vicente y a mí me pasaba algo, necesitaba algo, no tenía embajada, no tenía ninguna representación diplomática. En cambio, República Dominicana sí.
Entonces mi madre dijo, bueno, si te vas, te tenés que ir como dominicana. Y recién ahí, a los 17 años, saco la nacionalidad de República Dominicana para poder tener como esta especie de backup en caso de cualquier situación, porque yo me vine sola, completamente sola, sin conocer a nadie, ni nada. Hubiera Eh, pensado que Saint Vincent tenía la representación y la protección consular de Inglaterra por ser parte de la Commonwealth, pero bueno, evidentemente no. Eh, Te quería preguntar, Sara, ¿cómo fue tus primeras conexiones o experiencias con la sociedad argentina? bueno, O mejor eh, dicho, en realidad, mejor dicho, con la sociedad porteña. muy bien ahí la aclaración, muy bien ahí la aclaración, porque, bueno, como sabes, ahora vivo en Bariloche. No es lo mismo el interior y Capital Federal. Eh, Mi primer vínculo con la sociedad porteña fue interesante porque, ¿cómo te explico? Yo venía como con una referencia una visión también, más allá de que no me gustaba, pero con una visión muy norteamericana, ¿no? De las cosas y de las formas de vida, aunque yo también ya había conocido España, estuve por Madrid, por Barcelona. Yo dije, ay, esto es como tiene un aire europeo, hay cosas como raras. Yo sentía como que estaba un poco más atrás en el tiempo. Cuando yo vine y tuve que hacerme el DNI, que el DNI era una libreta escrita a mano, cuando ya en República Dominicana lo que se llama la cédula o el DNI ya era una tarjetita, vamos a decir, digital, y yo llego y el DNI acá es una libreta y digo, pero ¿qué pasa acá? Y así un montón de detalles y yo me alojé en una residencia de estudiantes, que eran todos estudiantes del interior, y yo vine obviamente, entre otras, aparte del caldero, otra de las cosas con las que yo vine eh, fue con un set de CDs de reggaetón, porque ya en esa época, obviamente, nosotros bailamos reggaetón y la música urbana desde fines de los 90 y acá todavía no se escuchaba. Y entonces, lo que yo siempre, ¿cómo es? Resalto es que cuando yo llego y pongo esto, los chicos decían, ¿qué es eso? Y yo, ¿cómo que qué es eso? Don Omar, Daddy Yankee, todo el reggaetón en ese momento. Y digo, no, pero acá están en un nivel de atraso muy grande, eso pensaba yo en ese momento, ¿no? Y, y, entonces eso fue como el primer acercamiento, digo, esto es algo muy particular. Y llegué a un lugar muy particular, es muy distinto a lo que yo me imaginaba también, a lo que yo conocía. Entonces, nada, muy fue como en mi recibimiento fue así, la verdad, como muy asombrada de lo que vi, muy asombrada de lo que vi, no me lo esperaba. Y una de las cosas también, ya después con los meses, que a mí me llamó mucho la atención es, y ahí conectamos, si quieres, con esta polémica de ahora, con el tema del racismo, es que yo no me sentía discriminada en la calle. Yo no me sentía discriminada, todo lo contrario. Yo venía de sentirme discriminada en mi país y acá, de repente, la gente me decía, uy, qué buen pelo. Y yo me reía. Yo llamaba a mis padres y les decía, vieron que allá me hacían bullying por el pelo y acá lo valoran. Entonces ya eso, ahí ya comenzó a darme todo vuelta en la cabeza, imagínate, fue un shock importante, porque para mí eso era re importante, y tengo muchas historias de Buenos Aires y de la relación y el vínculo con los porteños que podríamos estar, tengo 3 tomos del libro para escribir. Sara, ¿y no hubo un momento en el que te haya molestado ya que hagan comentarios sobre tu pelo? Sean No, buenos o sean malos. yo me lo tomaba, yo entendía porque, en cierto punto, ¿no? Porque yo no veía en la calle, yo siempre estuve en la zona donde estábamos todos los estudiantes extranjeros. No te voy a mentir, ahí Palermo, Recoleta,
Barrio Norte, bueno, toda esa zona. Y siempre estuve también muy vinculada con estudiantes, principalmente latinoamericanos, que eran en ese momento, era un boom, había muchos de toda Latinoamérica. Y obviamente que llegaba un momento como, sí, ya sé mi pelo, sí, ya sé, soy distinta. ¿no? Como, al principio es wow, qué bueno, porque venía de una cuestión toda muy negativa y de repente se dio vuelta. Entonces al principio me sentía bien, después era como, bueno, tengo que comenzar a cobrar por cada uno que me pregunte por mi pelo, te juro, ya pensé en un negocio. Y en realidad te voy a decir que cruzando la avenida Santa Fe un día, eso ya yo tenía como un año y pico en Argentina, me para un señor alto, grande, negro, bien negro, me dice, oye, me gusta tu estilo. Y yo, ajá, ¿te gustaría hacer publicidad? Yo estaba estudiando comunicación audiovisual. Y yo, como siempre, soy muy mandada, yo le dije, ah, sí, claro. No, o sea, la historia es mucho más larga, pero terminé haciendo publicidades. Nos va a quedar afuera la parte de tu traslado de Buenos Aires a Río Negro, Sí. pero me gustaría si podemos cerrar con algo que dijiste, un concepto que dejaste al principio de nuestra conversación que me parece interesante y quiero que lo desarrolles, que vos dijiste que en Dominicana y en el Caribe la noción de progreso estaba únicamente atada al progreso económico y al dinero, y dijiste que en Buenos Aires encontraste otras formas de progreso. ¿Me contás eh, un poco de eso, porfa? Sí, no en Buenos Aires en realidad, vamos a decir en Argentina, y más Dale. cuando vine a Río Negro. El tema de progreso en República Dominicana está atado a eso, simplemente no en términos económicos, y yo me encuentro en Argentina primero que el tema de eh, ¿cómo te lo puedo decir? El tema de la salud mental, el tema de la psicología es algo como bastante común en comparación con otros lados y obviamente en comparación con República Dominicana. Y entonces ahí comencé a descubrir otro tipo de, vamos a decir, a descubrir, ¿no? Otro tipo de progreso que tiene que ver más desde el desarrollo personal, lo que es cómo vos podés leerte a vos, leer tu historia, de dónde venís y qué podés ser vos. Entonces, para mí eso también es progreso, de vos decir, ok, esta es mi historia, de acá vengo, eh, pasaron muchas cosas, ¿no? Y todas las familias tienen sus cuestiones y yo puedo construir también una propia y una mía. Yo no tengo por qué seguir o repitiendo la historia de mis padres o cumpliendo los mandatos, sino que hay muchas otras formas de vivir, muchas otras formas de pensar la vida misma, y para mí eso es progreso también. Aunque no represente necesariamente, eso no esté vinculado con lo económico. Y esto yo lo encontré cuando me moví a la Patagonia. Porque Buenos Aires, no. Buenos Aires te nubla un poco, ¿no? Y la capital te nubla en ciertas cosas. Y cuando salís y vas al interior de Argentina y ves que Argentina es mucho más, que es esa otra cuestión de que en el mundo piensan que Argentina es Buenos Aires y no tiene nada que ver. Em, Fue también otro clic que me hizo en la cabeza y de ir explorando otras formas de vivir, de pensar la vida, otras formas, bueno, ahí yo tengo un hijo, de criar a mi hijo y para mí eso para mí significa un progreso muy grande, aparte, muy grande. La crianza, los valores, o sea, decir que yo puedo transformar ciertos valores con los cuales yo por ahí no estoy de acuerdo y construir otros, para mí eso es un progreso. Y por ahí hay otras personas que no, principalmente en mi país, que eso
no está en el radar pensarlo eso así desde ese lugar. Yo nunca lo había pensado así, Sara, así que te agradezco por eso que me estás dejando, porque ataba únicamente tal vez progreso a, bueno, a económico, como ya hablamos, a lo cultural, eh, o al horizonte de vida, pero no tanto al plan propio o a la soberanía propia en diferencia de los mandatos que recibimos. Estamos llegando al final de la conversación, que nos hemos pasado un poquitito, pero que me gustaría que cierres la conversación con algo que te haya quedado. E igualmente dejo el aviso acá de que en el Instagram @hoteldeinmigrantes.podcast va a haber videos de Sara, imágenes de Sara con los objetos que mencionó, el caldero, que es la olla que trajo de su abuela, el vestido tejido de su abuela, y vamos a hacer algún videíto más desarrollando algún concepto que ya me anoté acá. Pero si te parece, Sara, cerrá como te parezca. Qué difícil. Bueno, puedo cerrar esta conversación con lo siguiente. Ser inmigrante en Argentina mm, te da mucho, digamos, desde lo personal, te da la oportunidad de poder aprender como unas formas que por ahí en nuestros países, principalmente Latinoamérica y demás, no nos podríamos imaginar por lo que es Argentina, los contextos, digamos, el contexto cultural, económico de los últimos 20 años, esta cuestión de buscarle la vuelta permanentemente, la creatividad que uno tiene que tener para poder salir adelante estando uno solo en este lugar, y la posibilidad también esto de poder uno mirarse, de que te da la oportunidad de uno poder mirarse adentro y reconstruirse y volver a, digamos, y pensar en que uno puede ser y hacer las cosas de una manera completamente distinta a las que nos mandan en nuestros lugares de origen, porque te puedo asegurar que probablemente lo que he contado quizás a colombianos, a venezolanos, a otros compatriotas de Latinoamérica, tienen un mandato similar, ¿no? De mirar esto de estar mirando siempre el progreso vinculado al sueño americano, y acá quizás el sueño es distinto y que no está mal, no está mal poder pensarlo desde otro lugar, que el sueño puede ser también desde un lugar más eh, introspectivo, si se puede decir. Sara, te agradezco mucho por esta conversación. No solo hemos cubierto partes del mapa que no teníamos antes, sino que me dejan pensando un montón de cosas, sobre todo esta noción que volvés a repetir de la diferente forma de progreso que encontraste. Te agradezco mucho. Te mando un abrazo gigante y la seguimos para coordinar ahora algunos videitos y cositas más para que haya en el Instagram y la gente te conozca un poquito más todavía. Genial. Muchísimas gracias a vos, Pedro, por el espacio y por esta conversación. Gracias por llegar al final del episodio número 16. Como siempre digo, en Instagram @hoteldeinmigrantes.podcast o en Facebook está lleno de material sobre esta conversación y sobre los episodios anteriores. Gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo episodio.